Boreal Televisión presenta. Buenos días, señoras y señores. Gracias por acompañarnos. Un placer abrir este programa, como de costumbre, con nuestras gloriosas notas del himno nacional en este miércoles 8 de julio del año 2020. Gracias a todos los que nos sintonizan a través de los canales de Boreal Televisión en toda la República Dominicana, así como también a todos los que están con nosotros en Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Centro, Suramérica y Europa a través de nuestras plataformas y aplicaciones digitales, así como también en nuestras redes sociales. Danilo, Basilio y Jorge, ¿qué tal, hermano? Un saludo especial. Saludos, Atahualpa, un abrazo para ti, extensivo para toda la teleaudiencia y el personal de apoyo que nos hace salir al aire para servir. Como tú dices, ya hoy es miércoles, es mitad de semana, miércoles 8 de julio del año 2020. La temperatura está rondando los 26 grados Celsius, con una sensación calórica de 29 grados tan temprano en la mañana, son las 7 y piquito. O sea, también se está anunciando que posiblemente caigan algunos chubascos en varios puntos del país, aunque también se está anunciando que hoy en la mañana comienza a copar la parte este de la isla el arenisco del Sahara, lo que significa que tendremos también mucho más sensación calórica. El santoral católico nos indica que hoy es día de Santa Priscila y San Inocencio. Atención a los carmelianos, hoy se inicia la novena de la Virgen del Carmen. En las efemérides nacionales, un día como hoy, en el año 1824, es promulgada una ley de reforma agraria, la que afectó considerablemente a los grandes propietarios de terrenos, incluyendo la Iglesia, que observó cómo parte de sus tierras eran repartidas entre los campesinos haitianos. Hay que decir que eso fue en 1824, fue una de las medidas que más fue rechazada por los que más tarde serían dominicanos, porque estaba ya dominando Haití, cuando declara que las tierras fueran repartidas. En 1857 se registra en el país la existencia de dos gobiernos, uno en Santo Domingo, encabezado por el presidente Buenaventura Báez, y otro provisional en la región del Cibao, liderado también por el presidente Pedro Santana, porque son dos presidentes al mismo tiempo. En 1923 es fundado en Santiago el Asilo de Ancianos, hoy Hospital San Vicente de Paúl. El saludo para los viejitos que se levantan temprano a llevar los cartones y a ver cómo anda el movimiento de las noticias en el mundo. Seguro no tienen puestos allá en el San Vicente de Paúl. 1961, el movimiento 14 de junio anuncia su intención de convertirse en partido y el secretario general del PRD, Ángel Yolán, advierte que la organización no se ligaría a grupos extremistas, lo que fue interceptado e interpretado como una alusión al movimiento popular dominicano. En 1962, el Consejo de Estado anuncia la constitución de un tribunal de confiscaciones de los bienes de la familia Trujillo y los principales colaboradores de la tiranía. 1978, la fiebre porcina africana es detectada en el país y anunciada oficialmente por la Secretaría de Estado de Agricultura. En el 2006 muere a la edad de 70 años el periodista y abogado Salvador Pitaluga Nivar, fundador del Instituto Dominicano de Periodismo en el año 1962. En las internacionales, en 1846, el comodoro John Montgomery iza la bandera estadounidense en San Francisco de California, tomando así posesión de esa comarca arrebatada a los mexicanos. En 1853, Estados Unidos interviene militarmente a Japón para forzar a este país a abrir sus fronteras al comercio. Esas son las efemérides del santoral de la fecha, que es 8 de julio, miércoles del año 2020. Atahualpa Ramírez. Yo no sé si el polvo estará por el este, pero el polvo del Sahara. Pero
Santiago, por la parte este, está o nublado o con mucho polvo del Sahara. Pero es lo más probable porque entraba, era ayer en la tardecita por el este. Y por la velocidad es posible que esté llegando ya al centro de la isla, donde estamos nosotros. Aparte de que ha amanecido medio nublado en esta parte de Santiago de los Caballeros. Yo no sé cómo está tu país. Yo me imagino que tú no has salido todavía al exterior, No, pero no es algo. Santiago luce medio nublado. Miren, para empezar el programa, quisiera iniciar mi participación con el informe de la Organización de Estados Americanos con relación a las elecciones del pasado domingo en nuestro país, que innegablemente el pueblo dio una demostración de civismo, de madurez electoral y, si se quiere, hasta política en cuanto al pueblo se refiere. El mismo liderazgo político probablemente acicatado o motivado por esa misma demostración del país en medio de una pandemia, actuó como debe actuarse en democracia, reconociendo el ganador la misma noche, felicitándolo, y el país amaneció el lunes normal, sin ningún pataleo. Las elecciones pasaron y es como si hubiese sido una válvula de escape. El informe de la OEA hace señalamientos, aparte de la felicitación al pueblo dominicano y el reconocimiento a la forma ordenada en que el pueblo fue y votó, y señala que las elecciones se realizaron en una jornada de votación ordenada, tranquila, con incidentes aislados y algunos reclamos de retrasos en la apertura de mesas electorales. Pero ¿dónde pone el informe de la OEA el dedo en la llaga? Cuando señala que persiste todavía en la República Dominicana en la compra de cédula. Se dirá, bueno, pero que eso no es, eso es como decimos los dominicanos, descubrió América la OEA 500 y pico años después. No, la compra de cédula, que sigo insistiendo que es una práctica que los partidos políticos y algunos dirigentes locales no han entendido, que eso no fideliza voto o el pago para que vayan a votar por un candidato. En el caso de la compra de cédulas, hace tiempo que aquí dejó de ser efectivo eso, porque la mayoría de las personas, de los vivos que esperan en ese día para vender supuestamente la cédula, tienen un duplicado hace tiempo guardado, que los van y lo sacan con tiempo suficiente y tienen dos plásticos. Venden uno o venden los dos, o si venden uno van y votan por el otro, o le venden el otro al otro. Y eso no es, yo no sé cómo los partidos no han entendido que esa práctica no es verdad que cambian los resultados de unas elecciones. Ese es mi criterio. ¿Y a qué atribuye la OEA esta práctica malsana? Primero, dice que es una responsabilidad compartida entre las autoridades administrativas, las autoridades policiales, las autoridades judiciales y los propios actores políticos y partidarios, y también hasta de la ciudadanía en sentido general, dice la OEA, que yo creo que se le fue la mano porque no es general, es un grupito. Y también le atribuye a esta práctica a que no ha habido adopción de medidas contundentes para erradicar ese comportamiento. Y señala que
la fiesta cívica que vivió la República Dominicana debe ser un incentivo para erradicar las prácticas perniciosas que han estado presentes durante años en su vida política electoral. La compra de votos, la entrega de dádivas, la participación política gubernamental en todos los niveles, son actividades que generan inequidad en la contienda y que sucedieron a la luz de la debilidad institucional de la Fiscalía Electoral, que carece de mecanismos legales, financieros y humanos para hacer frente a estas conductas. Y vamos a quedarnos en esta última partecita de ese párrafo. Anoche en Q nosotros decíamos que previo al certamen electoral se habían hecho denuncias ante la Junta Central Electoral. Tú recordarás que nosotros decíamos que por qué no se llevaba esa denuncia directamente a la Procuraduría Especializada de Delitos Electorales. Bueno, se alegaba o se podía alegar en ese momento que la Fiscalía Electoral quizás no respondía a una imparcialidad total y que la denuncia tenía que ser ante la Junta Central Electoral, cosa que la Junta debió o debe tramitar a la Fiscalía Electoral, porque ese debe ser el procedimiento. Y me preguntaba anoche, ya pasó la contienda, ya pasaron las elecciones, ¿se quedarán esas denuncias que se hicieron, quizás con carácter electorero o electoralista, en el vacío, como decíamos antes, con los famosos muertos de campaña, que nadie los pagaba? Yo pienso que si queremos erradicar esa práctica, todo aquel que fue sorprendido en la compra de cédulas debe ser sometido a la justicia y aplicarle todo el peso de la ley para cuando venga otro certamen electoral, a nadie se le ocurra, sin pensar que tendrá consecuencias, que va a entrar en esa práctica. Segundo, también erradicaríamos o por lo menos controlaríamos las denuncias irresponsables y con carácter electorero que hacen los partidos políticos 2 o 3 días antes del proceso de votación. Si alguien de los candidatos, o sea, estas elecciones no deben cerrar pura y simplemente con la proclamación del candidato. Debe entrar también, ya que el pueblo se sacrificó, votó en medio de una pandemia, corrió el riesgo que todavía no sabemos los resultados, el resultado lo veremos en 10 o 12 días. En respuesta a ese pueblo, a ese ejercicio cívico, a esa demostración del país, que dice el mismo informe de la OEA, que puede servir de modelo o de incentivo a otros países que están justamente en el proceso de si hacen o no hacen las elecciones. Y se estaría esperando los resultados de eso que nosotros hicimos el domingo para ver si las medidas que se adoptaron en términos de organización, de distanciamiento, de higiene, de prevención, dan resultados para crear confianza en los otros países que tienen sus procesos electorales o suspendidos o a la vuelta de la esquina. Entonces, no solo debe quedarse, reitero, el ejercicio democrático del pasado domingo en que ganó el Partido Revolucionario Moderno, tendremos un nuevo presidente el próximo 16 de agosto y ahí terminó todo. No. Yo creo que la Fiscalía de Delitos Electorales, la Procuraduría de Delitos Electorales, la Junta Central Electoral debe darle seguimiento a las denuncias de compra de cédulas,
a las denuncias que hicieron los partidos políticos, darle seguimiento y generar un resultado a los gastos que se incurrieron en la campaña electoral. Se sobrepasaron los límites establecidos por cada cantidad de votantes en las demarcaciones y a nivel nacional. Los partidos políticos que se le entregaron 1.000 millones de pesos adicionales a los que les correspondían por el ejercicio de las elecciones, tienen sus cuentas claras. O sea, tiene que haber un descargo, Danilo. No sé si tú me sigues. No es un asunto de que terminamos. El proceso terminó con la proclamación la entrega de certificados de los ganadores el próximo miércoles y con el ejercicio que hicimos el pasado domingo. No debe ser así. Si la Junta Central Electoral quiere completar su ejercicio, que hasta cierto punto, vamos a decir que se reivindicó después del tollo y el exceso de confianza del pasado mes de febrero, debe llevar los procesos que están pendientes, cerrándolos, hacer una auditoría real con la dirección encargada de ese renglón, de los gastos de cada uno de los partidos, de cada uno de los candidatos, quienes contribuyeron en la campaña de esos candidatos o de esos partidos, si violentaron la ley electoral que establece un límite para las contribuciones privadas, si violentaron la parte de la ley que establece hasta dónde puede una empresa privada hacer aporte económico a una campaña electoral, si las denuncias de uso de los recursos del Estado también que se hizo en la oposición y la denuncia que hizo el Partido de la Liberación Dominicana, porque era de parte y parte, que estaban acusándose unos a otros, tienen fundamentos legales. Si no actuamos de esa naturaleza, vamos a hacer como hemos hecho siempre. Terminó el proceso, ya ganó el PRM, perdieron los otros. Aquí cerramos, todos felices y contentos. No hay ninguna consecuencia para lo que se conoce como delitos electorales. Y no ha servido de nada ni la ley orgánica electoral ni la ley orgánica de partidos políticos. Lo que ocurre en Atahualpa. Punto. Lo que ocurre en Atahualpa es... Terminar, Danilo, escúchame. Sí. Para terminar, hay un hecho lamentable que fue la muerte del delegado del Partido Revolucionario Moderno en Santo Domingo, que por suerte en el día de ayer la Procuraduría General de la República anunció que había detenido a varios de los que supuestamente intervinieron en ese tiroteo que terminó con la muerte de ese delegado del Partido Revolucionario Moderno. O sea que por lo menos este hecho no va a pasar hasta ahora, no va a pasar como los famosos muertos de campaña. Y a raíz de que han sido sometidos aquellos que han incurrido en violencia, en asesinatos, es que se ha ido disminuyendo justamente esos actos que deslucen el proceso electoral o que han deslucido el proceso electoral en elecciones pasadas. Ojalá que no se cierre nada más con que pasaron las elecciones y hay un ganador. Sí, es así. Mira, Atahualpa, constantemente tú dices en el programa, lo tengo bien presente, que aquí hay leyes para todo. Pero no cuestiones de hacer ley. No tiene que saludar lo que está diciendo la OEA, que lo que está denunciando es que las instituciones no funcionan en República Dominicana. Claro. Que no funciona, eso es lo que está diciendo. Pero ustedes tienen, dice la OEA, nosotros vimos unos vehículos que servían como si fuera un sitio para hacer campaña a escasos metros de la mesa electoral. Y los policías electorales lo veían y volteaban la cara para otro lado, como si eso fuera normal. Eso está prohibido, dice la ley de ustedes. ¿Y por qué los que están encargados
de poner en cintura al que está violando la ley, no ejecuta, precisamente porque las instituciones aquí la dominan hombres. Son los criterios de los hombres los que se imponen, no lo que dice la ley. Y es una pena que quienes dirigen esa violación de la ley son gente hasta que aspiran a dirigir la nación. O sea, no tienen la vergüenza, me van a descubrir, la gente se va a dar cuenta de que yo no conozco de esto, lo estoy haciendo adrede, violando la ley porque no hay ninguna consecuencia. Es verdad lo que tú dices, lo más probable es que comprar cédula no cambie lo que la gente decide. Pero ¿por qué lo siguen haciendo? Porque creen que sí, porque en algunas oportunidades lo han logrado, como lo han logrado en las juntas electorales, haciendo cambiar votaciones para diputados. No nos vamos a hacer los pendejos. Eso ha ocurrido y ocurre porque hay demasiado venalidad. Y hay demasiado venalidad por lo que tú dices, no hay consecuencia. Tú sabes lo grande que es los cuestionamientos que se le hicieron al Partido de la Liberación Dominicana y a su candidato, de que estaba utilizando los recursos del Estado, de que estaba utilizando dinero que no ibas a poder explicar. ¿Tú sabes cuál fue el informe económico que hizo? 3 líneas. El dinero que usted consiguió, bueno, el candidato puso tanto, conseguimos con amigos tanto, y eso nos dio tanto. Ya está. La Junta debe decir, no. Lo que te dieron los amigos, dime quiénes son con su cédula y qué cantidad te dio, porque la ley plantea que no se puede dar hasta más de ahí. O sea, ¿tú crees que eso debería ser permitido? Y la Junta lo ha cogido normal, es un informe económico, sin ir a la ley a ver si está completo. Señor, venga, deme su informe completo. Yo no sé si los demás lo hicieron así, pero vamos en la a práctica vimos que si tú buscas el informe económico que dio el Partido de la Liberación Dominicana en los gastos de su candidato a la presidencia, te vas a poner la mano en la cabeza. Pero vamos a partir que eso es un informe, que son informes, era el primer informe. Falta el segundo informe definitivo, donde tienen que darse todos los detalles. Y yo creo que los mismos partidos, todos, han violentado la ley electoral. Todos, sin excepción. Yo te puse un ejemplo porque es el que conozco y fue el que resaltó. Es por eso. Ahora, eso no es para yo tenerlo aquí en la Junta que me lo entregaron. Eso es para salir a trabajar a ver si qué vale ahora de que un segundo, un tercer informe. Se suponía que eso era antes de que pasaran las elecciones para averiguar si es fulano de manera aleatoria. ¿Usted le entregó a fulano de tal cantidad de dinero? Sí. No, yo no le he dado dinero a ese hombre. Es para averiguar si la ley se está cumpliendo, porque la ley tiene una finalidad. La finalidad es detener las malas prácticas, es que seamos todos equitativos y que se nos trate, se nos mida con la misma vara, no que uno pueda correr más que el otro. Así no. Entonces, lo que ocurre es que la OEA lo que ha denunciado, sin mucho más, que aquí no hay institucionalidad, que aquí los hombres hacen lo que les da la gana y no hay consecuencia si está violando el marco legal en el que está desenvolviéndose. Eso es. Y saludamos a ese informe de la OEA, que lo más probable es que caiga en saco roto. ¿Cuándo es que la Procuraduría de Delitos Electorales va a comenzar a funcionar? ¿En las próximas elecciones? Porque ahora no empezó. La compra de cédula, tú la podías ver en cualquier lado, y la pasadera de dinero. Tenemos una procuradora nombrada, aunque también la afectó el COVID-19, estaba trabajando de manera virtual, pero el mensaje que queremos dejar finalmente de mi parte es justamente que no debemos dejar nada abierto en este proceso. En reconocimiento, si se quiere, a la demostración de civismo y de disposición de mantener el sistema democrático de la ciudadanía. La ciudadanía dio más que un ejemplo a reconocer de que tiene
el ejercicio democrático como la práctica ideal para usted cambiar autoridades. Aquí no se habla ya, ni se puede hablar, por ejemplo, de un coronel que se case con la gloria o que hay una politización de las Fuerzas Armadas con bayonetas y pañoletas del partido de gobierno arriba. Ya ese tiempo pasó. Ahora lo que tenemos que hacer es institucionalizar, a aplicar las consecuencias de las violaciones que se hayan hecho, no importa quién sea. Si usted trajo una denuncia, vamos a darle seguimiento y o condenamos o descartamos o salen absueltos. Sí, pero no dejarlos así, que es lo que hemos hecho siempre. Atahualpa. Hemos hecho siempre el dejar el laissez-faire, el dejar hacer, el dejar pasar. Y como ya resolvimos el punto nodal, los otros son percatas minutas. Nos vamos a poner ahora. ¿Tú sabes dónde ha llegado eso? ¿Tú sabes dónde ha llegado eso? Que ya la gente no hace ninguna denuncia, porque ¿para qué? Entonces, hablando de estar allí haciendo campaña. Bueno, ¿qué voy a hacer? Entonces, ese es el mensaje. ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué razón? Porque la misma incumbente que yo quiero que se sane, no la conozco, pero sé que es una mujer señalada por su hoja de vida, no debió aceptar ese cargo. Atahualpa no debió coger ese cargo. Ok, ¿usted me está nombrando qué? ¿Usted me está nombrando qué? Usted es la persecutora de los delitos electorales. Sí, ¿con qué yo voy a trabajar? Dime cuál es mi personal. Dime dónde yo voy a tener mis apuntos y mis canieces para que no debió aceptarlo. Pero perdóname, dame un segundito, porque espérate. Que hay que partir del hecho de que el nombramiento de la procuradora, del procurador de delitos electorales, se hizo sumamente tarde, cuando se estaba reclamando por qué no se ha creado. Bueno, porque estamos entrenando el personal que va a trabajar. Ustedes recuerdan esa excusa del Procurador General de la República. Estamos entrenando el personal, pero ya lo tenemos casi listo, y al final, por el reclamo de la sociedad y de los mismos partidos políticos, es que se nombra una procuradora de delitos electorales. Pero nada de eso es fortuito. El mensaje tiene que ser que quede en la mente de los ciudadanos que hemos dado demostración más que fehaciente en todos los procesos electorales. El pueblo va y vota tranquilo. E inclusive las pasiones, salvo algunas excepciones, ese día empiezan a desaparecer. Y las discusiones y lo aguerrido, la sangre caribeña y caliente del dominicano, empieza a bajar después que se hace el ejercicio del voto. Mira, el país Atahualpa, yo te voy a hacer una pregunta a ti ahora. Si a ti te nombraran hoy el director de limpieza del río Yaque del Norte, en el paso por el frente de la ciudad, te dicen: Atahualpa, usted queda nombrado, usted es el encargado de limpiar eso. ¿Y con qué personal voy a trabajar? No, ya usted está nombrado, hágalo usted. ¿Qué tú dices? Vaya, déselo a su mamá. Usted me va a manchar mi hoja. Yo no puedo vamos a publicidad, vamos a publicidad. Pero ¿para qué tú lo vas a aceptar? Vamos a publicidad un momentito, regresamos en el próximo bloque. Así es. En estos tiempos delicados te has tenido que adaptar. Tu hogar es más que una casa. Se ha convertido en una oficina, una escuela, un gimnasio, una repostería. Nosotros también nos adaptamos para brindarte el servicio que necesitas. Ahora más que nunca te invitamos a que utilices nuestros canales digitales desde casa. Internet Banking a través de popularenlinea.com. App Popular y Te Pago en tu celular. Telebanco Popular en el 809-544-5555. Juntos enfrentamos y superamos estos nuevos desafíos.
A las 6 de la tarde, el reloj marca las 18 horas para dar entrada a Ramón de Luna. Señores, qué interesante este cable que viene de Roma, capital de Italia. Y Darío Fernández. Ya el New York Times se hizo eco de esa noticia, de toda esa basura. Con la información veraz, la opinión independiente y sin cortapisas, con la experiencia y seguridad de una trayectoria reconocida en el país. Ramón de Luna y Darío Fernández a las 18 horas, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, aquí en Boreal Televisión, Voz Dominicana. Desde el seno del hogar podemos forjar una sociedad basada en valores, inculcarles con el ejemplo a nuestros hijos la importancia de fortalecer el amor por los demás. Un hogar donde se practique la tolerancia, el perdón, la honestidad y el respeto es escenario perfecto para cualquier ser humano alcanzar el éxito. Demostremos nuestra lealtad y honestidad en el trabajo, el hogar, en la escuela y en todo el accionar de nuestras vidas. Anhelamos un mundo de paz, equidad y justicia. Pero para eso debemos actuar con responsabilidad y así lograr la libertad que soñamos. Un mensaje de Ferretería J. Celeste, líder en servicios. Estamos de regreso. Atahualpa, por nosotros ser un país tropical, con unas condiciones especiales con respecto a gran parte del mundo, nosotros deberíamos ya haber desarrollado instituciones que funcionaran. Nosotros somos un país continente. No, lo que ocurre, Atahualpa, es que los actores, los líderes, no ponen de su parte y son los primeros desórdenes. Son los que envían el mensaje, porque si ellos ponen reglas y se cumplen, ellos no van a poder hacer lo que les dé la gana. E incluso tú sabes, y lo hemos discutido aquí, que se hacen leyes para violarlas. Le dejan unas brechitas para que por ahí poder enrolar el asunto. En el día de ayer fue muy profusa en las redes sociales la participación del ministro de Salud Pública, donde decía que a los dominicanos que se fueran preparando, porque tenía que venir necesariamente una cuarentena de 24 horas, aunque fuera por una semana, y sugería a las familias, vayan al supermercado y compren comida por una semana, compren medicina por una semana, lo que vayan a necesitar, háganlo por una semana porque eso viene. Tal parece que él iba a proponerle al presidente de la República o a la alta comisión que eso era una necesidad por el crecimiento de los casos de COVID-19, así como también por lo exiguo que se está poniendo las camas con respiradores artificiales y unidades de cuidados intensivos. Sin embargo, el ministro de la Presidencia y presidente de la Comisión de Alto Nivel para la Prevención y Control del Coronavirus, Gustavo Montalvo, desmintió ayer martes cualquier información sobre el aumento de restricciones por el COVID-19. Sostuvo que no se ha tomado ninguna decisión relativa a la instauración de toque de queda, límite de horario o restricciones a las personas. Montalvo enfatizó que se mantienen las limitaciones que se establecieron por resolución del Ministerio de Salud Pública en la declaratoria de pandemia. Pero quien habla, en realidad, yo no creo que haya sido un montaje de la voz, porque ya nosotros nos acostumbramos a ver al ministro de Salud Pública, conocemos su voz, conocemos sus inflexiones, era él quien estaba hablando. Y eso en realidad inquieta. Debe haber, precisamente porque lo estoy diciendo, porque las instituciones no funcionan. Los hombres creen que ellos son las instituciones y que lo que a mí se me mete en la cabeza o lo que yo tengo en la mente es lo que debe hacerse. Hay un protocolo. Sí, pero Danilo, antes de que tú continúes por ese derrotero, el problema de aquí es que cuando sale algo en las redes sociales se le da credibilidad y generalmente cuando viene el desmentido no se le da la misma profusión. Desde el día de ayer, en la cuenta oficial de Twitter del Ministerio de Salud Pública, salió la información de que
desde la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Salud Pública se hacía de conocimiento que la información que circulaba en las redes sociales, donde se habla de un supuesto cierre total luego de las elecciones, es falso. Pedimos a los ciudadanos solo prestar atención a fuentes oficiales. Pero ese Twitter no tuvo tanto eco como el que se habló de que había que cerrar el país. Y el ministro de Salud Pública no es una fuente oficial. Eso automáticamente desmintió, desde que salió eso en las redes sociales, la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Salud Pública lo desmintió. Ahí lo tenemos en pantalla. Atahualpa. En la cuenta oficial. Te lo voy a preguntar de nuevo. ¿Y el ministro de Salud Pública no es una voz autorizada del gobierno? ¿O debieron haberlo amarrado, ponerle un bozal? Porque una vez él planteó eso mismo, una cuarentena de 24 horas. Pero vamos a referirnos a lo que salía, a lo que se le dio aquiescencia, a lo que se dio como cierto. Cuando inmediatamente salió esa información, la Dirección de Comunicaciones la desmintió. Pero con todo eso se le siguió dando en los medios de comunicación, diciendo que el ministro estaba diciendo que había que cerrar ahora, que se prepararan, que compraran medicina, que compraran alimentos por una semana. Eso es falso. Desde un momento, desde el principio se desmintió. Entonces, aquí no se busca, por ejemplo, yo veo una cosa que publican con relación a una institución, señores, y lo primero que hay que hacer es ir a buscar la cuenta oficial de esa institución. En Twitter, en Facebook, en las redes sociales, que se conoce inmediatamente la posición de esas instituciones. Me declaro incompetente para seguir opinando sobre eso, porque yo creía que el ministro de Salud Pública en esa materia era una voz oficial. O le ponen un bozal o trazan cuáles son los protocolos. ¿Quién es el vocero? Porque cuando él habla, está hablando del gobierno. Bueno, pero que él en ningún momento habló de que había que cerrar ahora, después de las elecciones. Pero mira. Sí, señor. Sí, señor. Bueno. En el día de ayer, pero tú lo debes tener por ahí. Seguro te llegó por todos los sitios. Donde él dijo, prepárense, que viene por lo menos una semana de 24 horas. Vayan al mercado y atavíense, compren medicinas, compren lo que van a necesitar en la casa. Y yo yo ni siquiera estoy resaltando eso. Yo estoy resaltando la voz oficial que debe ser Gustavo Montalvo. Que eso es lo que yo estoy resaltando, que él dice que eso no es oficial. Claro que lo que no dijo el ministro de Salud Pública iba a hacer ese planteamiento delante de las autoridades que tenían calidad para tomar esas decisiones, que eso no era una decisión oficial, sino que él iba a sugerirlo porque desde su punto de vista eso iba a ser necesario. Eso fue lo que él debió decir para que no se armara el brete, porque eso trae, ¿tú te imaginas que te ordenen ahora? Claro, además también en la propuesta, que tampoco lo dijo, iba a ser... Es que yo no sé, mira, Danilo. Las provincias. Déjame señalarte algo. Okay. El video que circuló, esa es una intervención que tuvo el ministro en febrero. Y lo agarraron y lo pusieron como si fuera de ayer. Pero eso era algo que se estaba previendo en febrero por la presencia del COVID. Pero, reitero, aquí no se va a la fuente oficial, aquí lo importante es empezar a correr rumores y ahí ya la gente le cree más a eso, cojollo, que a la misma práctica, que a la misma información oficial. Por eso hasta donde tengo entendido, un asesor médico del Poder Ejecutivo también planteó que le iba a sugerir eso al Poder Ejecutivo. Eso fue noticia reciente, de hace algunas horas, que él lo iba a sugerir. ¿Qué ha planteado? Vamos al grano, para no seguir haciendo eco de noticias falsas o manipuladas. La comisión se reunió con el presidente de la República en el día de ayer. La comisión de seguimiento del COVID-19 y el comité de emergencia y gestión sanitaria. No se dio a conocer lo tratado, pero ese asesor médico, quien es el director ejecutivo de ese comité de emergencia y gestión sanitaria, que es el doctor Amado Alejandro Báez. Exacto. ¿Qué es lo que ha planteado el doctor? Y es lo que se ha estado
manejando desde el Ministerio de Salud Pública, que por los aumentos de los casos, porque estamos casi con un 85% de las unidades de cuidados intensivos ocupadas, que tenemos una alta ocupación también rondando el 80% de las plazas disponibles para internamiento, y por todo el desorden que hemos tenido en la campaña electoral y el mismo comportamiento de la población, se ha planteado que vamos a ver las consecuencias que van a derivarse de esos hechos de irresponsabilidad. Entonces, se prevé que puede llegar un colapso o por lo menos una situación crítica para darle cabida a todos los enfermos en el sistema hospitalario dominicano, tanto público como privado. ¿Qué ha dicho el doctor Amado Alejandro Báez? Bueno, que frente a esta situación, lo más recomendable, y es lo que él recomienda como director ejecutivo de ese comité y asesor del Poder Ejecutivo en esa materia, que se impongan medidas locales, o sea, municipales y provinciales, para que otras provincias que no tienen la incidencia ni su sistema de hospedaje y de atención en los hospitales en una condición crítica, no tengan que pagar las consecuencias de otras provincias que se han manejado de manera irresponsable a sus habitantes. Entonces, ¿qué es lo que se ha planteado? Bueno, vamos a focalizar si esta provincia, por el comportamiento, por cómo han manejado el tema, no hay control, o porque su capacidad de respuesta está casi llena por la misma irresponsabilidad, bueno, pues vamos a ponerle el toque de queda a esa provincia, o vamos a ponerle el toque de queda al municipio, vamos a encerrarlo en su casa para que entiendan que hay que guardar las medidas sanitarias y las disposiciones oficiales. Eso es lo que se está planteando y que quizás debió hacerse desde hace mucho tiempo. Oye, nosotros lo habíamos sugerido. No generalizar, porque aquí estamos pagando justos por pecadores. Porque 60 gente sin mascarilla y sin nada, eso no le importa nada. Entonces yo tengo que trancarme en mi casa para, de mi parte, tratar de no contagiar a nadie o de que no me contagien. Y esos hijos de su madre andan en la calle como si nada. Y creando una situación como esta. Yo estoy de acuerdo en que esa debe ser la disposición, porque no podemos volver. Si no, dejemos esto abierto, como yo decía, yo lo planteé. Quiten el toque de queda. Planteamos aquí. Recuerden que yo he insistido mucho de que el gobierno fue muy benigno cuando levantó la cuarentena después de la Semana Santa, donde existían disposiciones que no se podía transportar a nadie de una provincia a otra, y lo dejó abierto porque estábamos en una campaña y el gobierno no quería aparentar malo, quería ganarse el favor de la gente porque se confundió, se complementó la campaña electoral con la pandemia. Pero mira, nosotros lo dijimos aquí varias veces, pero vamos a aislar. Nosotros pedimos que se aislara la frontera donde no había un solo caso. Sin embargo, se permitió que se infectara la frontera. A lo mucho tiempo, como se permitió ahora que se infectara Rafey hombres y Rafey mujeres. Ahí hay 39 reclusos varones y una cantidad de hembras que están aislados, que se le ha hecho la prueba porque se cree que con los síntomas que tienen pudieran estar infectados. Pero mira, el ministro de Salud Pública dijo ayer que él ahora mismo, él no es partidario de volver al toque de queda. Lo dijo el ministro ayer, que él cree, o sea, él no es partidario de volver al toque de queda. Hay que insistir en otras medidas, pero que a pesar del rebrote, él no es partidario de volver a esa medida. Sin embargo, yo te voy a leer el lead de una noticia que es reiterativo
Y yo cuestioné en este programa cómo es posible que en esa comisión de alto nivel no haya una representación del Colegio Médico Dominicano. ¿Cómo es posible que no esté ahí del Colegio Médico? Ante el incremento sostenido de pacientes de COVID-19 y el aumento de casos en las unidades de cuidados intensivos, el Colegio Médico Dominicano planteó ayer a las autoridades que valoren la posibilidad de retomar el estado de emergencia por las provincias que están más afectadas, como son Santo Domingo, Santiago y Barahona. Esa es una propuesta que debió ser hecha dentro de la comisión de alto nivel. Tiene que hacer a la prensa porque no hay una explicación de por qué el Colegio Médico Dominicano no está ahí. Porque podía ser una piedrita en el zapato. Y siempre exigió que los médicos y enfermeras, que están muchos infectados, no tenían los atuendos elementales para estar día a día con enfermos del COVID-19. Hay muchos infectados porque no tenían ni siquiera la ropa para trabajar eso, mientras se estaba haciendo una campaña intensa política, porque se combinaron las dos cosas y cada uno tiene derecho a defenderlos. Bueno, miren, el Banco Central. Dime una cosa, ¿dónde está Cabral de la Torre? ¿Está para la capital? ¿Va para la reunión del presidente actual y el presidente electo? Cabral no ha aparecido en el día de hoy. A lo mejor está para la capital, va para Palacio. Miren, el Banco Central ha dado unas informaciones donde señala que el peor impacto de la crisis económica ha empezado a bajar, comienza a bajar. Pide mantener los asesores del Banco Central en este informe, piden mantener medidas de estímulos fiscales y monetarias hasta que finalice la recesión. De acuerdo a este informe de los asesores del Banco Central, lo peor del impacto de la pandemia del COVID-19 sobre el crecimiento económico empieza a disiparse luego de tocar fondo en el segundo trimestre de este año 2020, cuando, aunque en el mismo informe se especifica que el éxito de la recuperación dependerá del cumplimiento de las medidas sanitarias y el protocolo de distanciamiento social. Este documento, que tenemos copia del mismo, señala o se establece que para restablecer el crecimiento es necesario que los agentes económicos y la opinión pública reviertan sus expectativas negativas. O sea, si estamos hablando del pesimismo, de que, bueno, no vamos a crecer, de que la cosa está mala, que nos va a llevar el pecucio. Eso señala ese informe. Los pronósticos del Fondo Monetario Internacional y otros organismos multilaterales, así como las de compañías calificadoras de riesgos, sitúan el crecimiento del país entre 0 y -2 para este año, reconociendo sus fuertes fundamentos macroeconómicos, el buen manejo de los efectos económicos de la pandemia y la capacidad de recuperación del aparato productivo de la República Dominicana. En este análisis, que es lo que hay que destacar, se indica que los esfuerzos realizados, tanto en términos fiscales como monetarios y financieros, para aliviar la carga de los hogares y empresas dominicanas, han sentado las bases para recuperar la confianza y lograr un despegue de la economía. ¿Qué están planteando? Bueno, que el impacto más fuerte, el choque más fuerte, ya prácticamente lo sentimos, lo sufrimos. Hemos estado recibiendo las ondas expansivas, vamos a seguirlas recibiendo durante un buen tiempo, pero las expectativas que tienen los asesores del Banco Central son positivas para una recuperación, porque ustedes recordarán que en el mes de mayo,
cuando hubo el cierre prácticamente en abril, ya en el mes de mayo las remesas habían superado en ese periodo de este año a las remesas que se enviaron el año 2019 en el mismo mes de mayo. La reapertura gradual de los comercios, de las empresas, también evidentemente que han contribuido a crear estas expectativas positivas, o sea, optimistas, para cerrar el año con un menor impacto en la economía dominicana. Por eso se ha estado planteando que, fíjense que los mercados, después de las elecciones y conocerse el resultado, los mercados monetarios, los mercados financieros han estado prácticamente normales. No ha habido ningún impacto, una sombra que pueda uno visualizar un problema a corto o mediano plazo en el horizonte. Y sería saludable que desde ya el presidente electo Luis Abinader pues nombre, señale o dentro de la comisión de transición se pueda crear una subcomisión también de su equipo económico para que vaya conociendo la realidad, porque una cosa es en la oposición, ¿verdad? Que tú nada más recibes informaciones que se filtran o se dejan filtrar o las manejas con un interés político, que encontrarse la realidad que puede haber en el manejo económico. Entonces debe crearse desde ya una comisión los que vayan a manejar la política económica del gobierno para que trabaje con las autoridades que saldrán el próximo 16 de agosto, para que no haya un periodo como de España boba, que no podemos, espérame, que tengo que adecuarme, que ahora que me estoy enterando, que ahora fue que encontré tal cosa, para que no haya sorpresas, para que no perdamos tiempo en ese periodo de adaptación, que claro, va a tener que producirse, pero acortar lo más que se pueda ese periodo de adaptación y de toma de decisiones por parte del equipo económico del presidente electo Luis Abinader. Sí, mira, Atahualpa, hay un tema humano que no tiene que ver con República Dominicana, pero que sí tiene que ver con Venezuela, que yo lo quiero plantear. Hay una noticia que dice en su titular que la pobreza se agrava en Venezuela y se acerca a cifras de África. Se prevé que las condiciones de vida de los venezolanos se agravarán por efecto de la depresión mundial generada por la pandemia del nuevo coronavirus. La profundización en los últimos meses de la crisis económica de Venezuela agravó las ya precarias condiciones de vida de la población y llevó a 79.3% de los venezolanos a la pobreza extrema por ingresos, acercándose a los indicadores de algunos países de África, señala el estudio que fue difundido ayer martes por una de las principales universidades del país. La encuesta nacional de condiciones de vida, ECOVI, fue realizada por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, en 9.932 hogares entre noviembre pasado y marzo de este año. En realidad, si la pobreza extrema por ingresos está llegando a esos niveles en Venezuela, es para la América preocuparse, porque al fin y al cabo habrá que ver si las imposiciones que ha hecho Estados Unidos a la economía venezolana, las restricciones de negociar con ellos y la prohibición a otros países de que si negocian con Venezuela los va a sancionar, habrá que ver a quién es que está afectando. Es a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro tiene su medicina, tiene su comida, tiene todos los privilegios por el cargo que ocupa. Esas restricciones de Estados Unidos van directamente contra el pueblo de Venezuela, porque al fin y al cabo ese es el que sufre, ese es el que mide, ese es el que está en los niveles casi de países subsaharianos, de países africanos, y nadie se inmuta ni nadie da una patada en el piso. Estados Unidos no tiene la calidad,
no tiene derecho a imponer unas sanciones a un pueblo, porque no es a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro es un ave de paso, por el pueblo venezolano, es la gente que compone ese territorio. Y con todas esas medidas restrictivas, Estados Unidos a quien está castigando es a la población venezolana. Y todo el mundo se hace el visco, todo el mundo se hace el ciego y no opina absolutamente nada. Ni siquiera los organismos internacionales, como es la OEA, la Organización de las Naciones Unidas, no hacen absolutamente nada, no llaman la atención a ese país para que no siga acogotando a los habitantes de la República Bolivariana de Venezuela. Porque, ¿cómo se resuelve? Maduro, si tú te vas, yo permito que los venezolanos coman. Pero mientras tú no te vayas, ellos no van a comer, ni van a tener medicina. Pero válgame Dios. Eso se parece a tiempos muy remotos. Y en el siglo XXI, que la gente patea y dice, oye, ¿por qué atrasado estamos en el siglo XXI? Eso no se ve. Eso es una acción imperialista de la más baja estofa. Y es delante de todo el mundo y nadie lo ve. Y si lo ven, se hacen de cuenta que no lo han visto. Te me pareciste ahí al comunismo de los años 70, la voz imperialista. Es que eso no tiene... No, pero es una realidad que allá en la Guerra Fría tú no podías entender. Pero ya no estamos en la Guerra Fría. O sea, ese gobierno tiene que hacer lo que yo diga y si no lo dice, y si no lo hace, entonces yo le castigo a su pueblo. La pandemia ha puesto medio turulato al presidente norteamericano Donald Trump, que creo que eso le va a costar las elecciones. Habrá que ver si es Donald Trump o el establishment, porque el establishment se mete por el medio cuando Trump hace alguna locura y no se lo permite. Lo que Señores, significa que el establishment está de acuerdo en que eso esté ocurriendo en Venezuela. Independientemente tenemos que ir a publicidad ya, pero parece ser que como es costumbre, hay gente que está cabildeando puestos ya con el presidente electo, gente que probablemente tenía entendido que ya si ganaba Luis, estaba el mismo día de las elecciones estaba nombrado después del resultado, ¿verdad? Pues parece que el presidente electo Luis Abinader se está tomando todo su tiempo con tranquilidad, se ha tomado ¿cómo se llama? La pastillita que dice, de tranquilina. Tranquilina. Sí, de tranquilina, y está armando su ajedrez, su tablero para el 16 de agosto cuando empiecen los nombramientos. Pero no parece Abinader que está alocado. Lo está cogiendo como Dios manda, al pacífico, porque vienen cosas a Atahualpa. No es solamente que ya gané y me voy a juramentar. Este país está en una situación muy difícil y la gobernabilidad, todos vamos a tener que ayudar para que se... Pero no estamos tan mal, Danilo, no estamos tan mal. Nosotros no. Mal. Ese pesimismo, nosotros hay que desterrarlo. Nosotros hemos salido de crisis peores. Yo no sé si tú te basaste ahorita en el comentario que hiciste, en un titular que yo vi en un periódico donde el Banco Central dice, el lío del problema económico todavía no ha arrancado y está casi por arrancar. Bueno, yo me basé en el informe de los asesores del Banco Central, un informe oficial que dice que el mayor impacto ya pasó. Yo no sé cuál otro titular tú hablas, pero... Uno que dice que el Banco Central plantea que los problemas económicos que va a generar la situación todavía no han llegado a su punto máximo. Bueno, todo depende de quién hizo el titular. Yo vi el informe y el informe lo tengo completo aquí de los asesores del Banco Central. Nos vamos a una pausa, venimos en breve con más de esta Mañana Boreal por Boreal Televisión. Por favor, quédese con nosotros. En estos tiempos delicados te has tenido que adaptar. Tu hogar es más que una casa,
se ha convertido en una oficina, una escuela, un gimnasio, una repostería. Nosotros también nos adaptamos para brindarte el servicio que necesitas. Ahora más que nunca, te invitamos a que utilices nuestros canales digitales desde casa. Internet Banking a través de popularenlinea.com. App Popular y Te Pago en tu celular. Telebanco Popular en el 809-544-5555. Juntos enfrentamos y superamos estos nuevos desafíos. Un auto es el reflejo de su dueño y en P&L Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everest y Global Racing Oil, de calidad premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. P&L Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com. Hoy el significado del trabajo cambió porque el esfuerzo de cada uno es mayor. Hoy llamamos héroes a quienes antes no se hacían notar. Hoy le debemos mucho a los que arriesgan todo por extraños, por nosotros. Hoy esfuerzo es preocuparnos por que otros consigan sus alimentos para asegurar el nuestro, salvar la vida de otros jugándonos la vida propia, mantenernos en pie para poner algo en la mesa cada día, arriesgar todo para que otros mantengan sus empleos, alejarnos de los más importantes para estar cerca mañana. Hoy el esfuerzo tiene otra cara. Celebramos tu esfuerzo. El arte y lo social lo vives cada domingo de la mano de Francisco Sanchís. Y estas son imágenes exclusivas. En un recorrido por la esfera de estaciones sociales, entérate de cerquita de la información del mundo de la moda y el espectáculo con el estilo único de Francisco Sanchís y sus... ¿Cuánta? Tranquilízate, Francisco. Domingo a las 8 de la noche, estaciones sociales, aquí en Boreal Televisión, Voz Dominicana. Para estar más conectado con nosotros, entra a nuestro portal web www.borealtelevisión.com y disfruta del mejor contenido interactivo de Dominicana en transmisiones HD en vivo por internet. Borealtelevisión.com. Voz Dominicana. Antes de empezar, Danilo, con otro tema, déjame dar una buena noticia. Vamos, carajo. Sí, porque no todo es malo. Por Es favor. que aquí tenemos una tendencia a que todo es malo. Miren,
El doctor Juan Manuel Canela, quien es director del Centro Médico Doctor Canela y que tiene una experiencia o gran cantidad de casuística en el tratamiento del COVID-19, ha inventado o ha creado un respirador artificial. Un dispositivo que, sustentado más que todo en la máscara que se utiliza para tratar la apnea del sueño, le ha dado un resultado extraordinario para evitar el tener que entubar a los pacientes y que crear el coma. La gente no se imagina, y aunque se han hecho algunos reportajes, lo difícil que es una persona inducida a un coma por una ventilación mecánica para el tratamiento del COVID y facilitar su respiración. Cuando usted habla de que un paciente en cuidado intensivo, entubado, pierde entre un 25 y un 30% de su masa muscular. Por eso fue que usted vio que el italiano, que entró con su panza y su cuerpazo, salió vuelto un atleta de ahí porque salió esbelto. Pero que al estar entubado durante tanto tiempo, con una respiración artificial y que usted no recibe alimento, usted lo que tiene es una especie de mantenimiento que por vía intravenosa o por otros mecanismos, por otras vías que utiliza el facultativo, pues usted va perdiendo, imagínese usted un mes en una cama, empieza a pelarse, tiene que estar boca abajo, de lado, no sé, pero eso hace que usted pierda un alto porcentaje de su masa muscular. Pues este dispositivo, perdóname, para dar la información, déjame dar la información. Okay. La herramienta médica, dice el doctor, consiste en tomar el dispositivo que se llama CPAP, utilizado en pacientes que padecen de apnea del sueño, el cual conecta a una cámara o a una recámara para crear un ambiente de alto flujo de presión de oxígeno para que éste absorba oxígeno al 85%, que junto a una máscara de CPAP de alto flujo se coloca al paciente cuando empieza a tener dificultad respiratoria y menos de 90 de saturación. Eso ha hecho que prácticamente se haya reducido en ese grupo que se llama RICU o RECUE, un grupo médico que tiene varios centros de clínicas en el país, se haya reducido a un 5% la intubación y la mortalidad ha sido muy baja, porque con ello se evita el colapso, dice el doctor, alveolar con una terapia agresiva de presión positiva a través de los pulmones. Y que este dispositivo tiene un costo entre $300 y $400, contrario al costo que tiene una máquina de respiración asistida. Ajá. Ahora sí. La noticia debe ser qué empresa se va a encargar de producir esos aparatos, incluso para ponerlo a la venta. Se supone que varios empresarios ya debieron interesarse y producir República Dominicana esos aparatos para dárselo al mundo. No regalárselo, pero sí que pueda diseminarse. En cuanto a la reducción de masa muscular, lo que te iba a decir ahorita, que tenemos un caso muy de cerca, como es el profesor José Izquierdo, quien se perdió mucha masa muscular. Esa es una noticia muy buena la que tú estás dando, pero de nada sirve si nosotros no hacemos una producción masiva de ese aparato. Bueno, pero la noticia importante es este invento que ha hecho el doctor que es ginecobstetra. O sea, no es un neumólogo ni nada, sino un hombre que no tiene nada que ver con el aparato respiratorio.
pero ha estado muy de cerca con el tratamiento del COVID junto al equipo de investigadores del grupo RECUE. Le voy a decir cómo se escribe No, literalmente. ya yo lo entendí. Rescue es el verbo rescatar en inglés. Rescue. Bueno, pero no tiene S en el medio. Ok. O sea, que no es el verbo. Oh, no tiene la S. No tiene S en el medio, es RECUE. No la conozco. Así mismo. Entonces, esa es la noticia positiva y la noticia importante. De ahí en adelante, la fabricación y el registro y todo. Pero lo importante es, y ojalá que el ministro de Salud Pública en el día de hoy se pueda referir a esa parte, que es la poca disponibilidad de equipos de respiración asistida en el país, que ha sido una preocupación permanente y que fue desde el principio de la pandemia una de las grandes limitaciones que tenía el sistema sanitario, y no solo público, sino el sector privado. No todas las clínicas tenían la capacidad de los equipos de respiración asistida, y los que tenían 2, 3 o 4, porque son inversiones que no son tan de uso constante y de recuperación rápida. Pero esto puede ser una buena noticia, no solo para República Dominicana, sino para el resto del mundo. Así es. Mira, Atahualpa, en la historia del Partido de la Liberación Dominicano hay una constante. La primera vez que el PLD participó de unas elecciones fue en el año 1978, habiendo sido formado en el 73 por el profesor Juan Bosch y un grupo de PRDistas que abandonaron ese partido para fundar el PLD. Luego de unas elecciones, a partir de los resultados, debe venir un trabajo de crítica y autocrítica. Yo decía ayer que todas las reuniones del PLD hay una agenda, hay 5 puntos a tratar, y el último es de crítica y autocrítica. ¿Cómo nos fue durante la semana? Si nos fue bien, ¿qué hicimos? Y si nos fue mal, ¿qué no hicimos? Entonces, el PLD tuvo una crisis en el 78, tuvo una crisis en el 82, tuvo una crisis en el 86 y también en el 90. ¿Por qué razón? Porque habían grupos que no estaban de acuerdo, no se ponían de acuerdo en qué hicimos mal. Entonces, lo que era la ideología del PLD estaba cuestionada por un sector que no la asimilaba y se iba. En este momento, se supone que el Partido de la Liberación Dominicana debe entrar en una etapa de crítica, autocrítica y revisión de por qué hicimos este papel. Que nosotros de 8.000 senadores los perdimos todos y tenemos ahí una migaja. Que después de nosotros haber pasado 16 años consecutivos en el poder, de buenas a primeras, perdimos todo. Y hay un planteamiento que yo he hecho aquí, y lo voy a repetir, es que el comité político, que es el que traza las tácticas minuto a minuto, no estaba integrado a la campaña de Gonzalo Castillo y por ende de Danilo Medina, que fue quien escogió ese candidato. ¿Quiénes son los miembros del comité político? Les voy a dar la lista para que ustedes vean si los vieron trabajando o no, si los vieron haciendo opinión o no, o respaldando la candidatura de ese gran partido. Los miembros del comité político son Danilo Medina, Temístocles Montaz, Reinaldo Pared Pérez, Gonzalo Castillo, Abel Martínez, Simón Lizardo, Carlos Pared Pérez, Rubén Bichara, Jaime David Fernández Mirabal, Radamés Camacho, Francisco Javier García, José Ramón Monchi Fatul y Félix Pelucho Jiménez. Además de eso también están Radamés Segura, Lidio Cadet, Euclides Gutiérrez Félix, José Tomás Pérez, Ramón Ventura Camejo, Carlos Amarante Baret, Eduardo Selman, Julio César Valentín, José Ramón Peralta, Andrés Navarro, Francisco Domínguez Brito, Danilo Díaz, Alexis La Antigua, Robert de la Cruz, Alejandro Montaz y Melanio Paredes. Y las hembras son Margarita Cedeño, Alma Fernández, Cristina Lizardo, Lucía Medina, Alejandrina Germán y Miriam Cabral. Estoy diciendo esto porque hay un diputado del Partido de la Liberación Dominicana
No sé si lo pellizqué cuando estaba haciendo su planteamiento, que lo estoy haciendo casi diario, que es Aridio Vázquez Reyes, quien planteó ayer martes que su organización tiene que someterse a una transformación profunda que implique la renuncia del 80% de los miembros de su comité político, la cual debe ser solicitada por sus miembros. Aridio Vázquez afirma que muchos de los miembros del comité político se ocultaron para no ayudar a Gonzalo Castillo. Debe venir la discusión dentro del PLD, aunque es peligrosa porque he dicho siempre que después de las elecciones siempre hay divisiones porque no todos se ponen de acuerdo en el Partido de la Liberación Dominicana. Ese mismo planteamiento lo está haciendo, no, así no. Es Margarita Cedeño quien dice que el momento para el PLD es de reflexión y evaluación de nuestras faltas, que equivale precisamente a ese proceso de crítica y autocrítica para ver qué hicimos mal, qué hicimos bien, para volver a hacerlo o no volver a repetirlo. Margarita Cedeño considera que la organización debe ser relanzada con los jóvenes para crear un partido más sólido que recupere la conexión con la gente. Dijo ayer martes que el Partido de la Liberación Dominicana y sus líderes, tras el proceso electoral del domingo en el Ejecutivo, tienen que emprender el camino de la introspección para recuperar el favor del pueblo. Cuando en el día de antier, el Partido de la Liberación Dominicana, en una comunicación, se supone que salida del seno del comité político, pero leída por Temístocles Montaz, decía que ellos anunciaban que se erigían desde ese momento en ser los primeros opositores al gobierno. Eso me daba a entender como si se fuera a dejar a un lado las discusiones de investigar qué fue lo que hicimos mal, por qué salimos. Tal parece, si no viene un movimiento por ahí internamente del PLD, que eso no se va a producir. Y eso sería catastrófico para ese partido, que en su génesis lo que lo hizo crecer precisamente era eso, criticarse, autocriticarse y averiguar por qué las tareas no salieron bien o no salieron mal para enderezar el asunto o seguir así. O sea que estamos por ver eso, el que el Partido de la Liberación Dominicana convoque a su membresía, al Comité Central, y que el Comité Político esté presente, que son todos miembros del Comité Central, para averiguar, para analizar por qué jugaron ese papel tan deslucido en las elecciones del domingo día. Yo te voy a dar mi opinión después de esta llamada. Adelante, buenos días. Hola. Sí, buenos días, Atahualpa y Danilo Basilio, y con ello a todos los teleradio videntes de esta zona, sobre todo de Santiago y del país, y al país por la actitud democrática, civilizada, bajo algunas excepciones que hubieron en este certamen democrático, en medio de una pandemia que fue el elemento que hay que suponer, lógicamente, que influyó en la tensión alta que se ha producido, y que todos los que amamos la libertad y la democracia debemos sentirnos satisfechos. En relación a dos temas que se han tratado, sobre todo uno de Danilo, en relación a Venezuela y a la actitud de Estados Unidos, a veces se toman medidas que pueden parecer, y que yo estaría de acuerdo, que son arbitrarias y que afectan al ciudadano común de Venezuela. Pero son situaciones graves, grandes males, grandes remedios, y que Venezuela está situada, lo que veníamos diciendo siempre, de que está situada hoy en uno de los países más pobres del mundo, en base a indicadores reales de la economía y de la sociología. Y de América es el número uno, hasta por debajo de Haití, porque la economía, el valor del dólar, la tasa de inflación, el desempleo, todo eso se toma en cuenta. Si no se toman medidas drásticas, las Naciones Unidas, que mandó hasta aviones a bombardear a Yugoslavia, que fue la guerra más cruel que hubo de familia a familia, de casa a casa, que conozca la humanidad, donde murieron cientos de miles de personas, no se frena, y hoy Yugoslavia es un país feliz, que está despejado de ese desastre, de ese hecatombe.
Y lo otro es en relación a algo que vamos a seguir insistiendo, en base a, no a base de intereses personales, sino a algo que hemos venido diciendo que se cierne sobre el país, y es el sistema de la justicia, de los planes desvariados que hay. Y que lo felicito a Juan Sebastián y a Atahualpa que trataron eso anoche en el programa de anoche. Y la verdad es que algo insólito que se viene produciendo. Y llamo al Colegio de Abogados que se ponga las botas a enfrentar esa situación. No diga porque ganemos chelito, que gracias a Dios poco lo hemos necesitado, que no hemos ganado un peso en estos 4 meses. Pero lo que hay ahí de por medio no es nada beneficioso para el país. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por participar del programa. Mira, Atahualpa, yo no sé si lo deje para el café con leche, porque yo creo que estamos casi ya en el cambio, ¿verdad que sí? Sí. Estamos casi en el cambio. No, pues lo voy a dejar, y son expectativas que tiene la población y que podría significar una buena o mala gobernabilidad para el gobierno que se va a instalar el 16 de agosto. Pero déjenlo que llegue. No, hay que comenzar a analizar desde ahora. Déjame darte la opinión sobre lo que tú estabas diciendo. Ok. En todas en los países de corte democrático, donde interviene el sistema de partidos, cuando se produce una derrota como la que ha sufrido el Partido de la Liberación Dominicana, lo primero que empiezan por renunciar son las direcciones de esos partidos. Se supone que sí. Lo primero. ¿Por qué? Porque usted no pudo hacer su papel y usted tiene que darle paso a gente que tenga nuevas ideas y que conozca el papel que desempeña ese partido. Eso se estila. Sí, tengan mi cargo. Denle eso a uno que pueda hacer mejor trabajo. Aquí en República Dominicana eso no es costumbre. Aquí se pierden unas elecciones, quedan el mismo presidente, el secretario general, el estratega, todo el mundo queda igualito, como que no pasó nada y que yo soy el único que puedo ocupar esta posición. ¿Qué pasó también en otro sentido? Te puedo citar el caso de Santiago. Aquí la dirección de campaña excluyó a gente que eran del presidente de la República por un manejo sectario. Así es. Por un manejo sectario. Aquí en la dirección de campaña del Partido de la Liberación Dominicana en Santiago no hizo su trabajo porque trabajó de manera sectaria, excluyendo gente que podía haber jugado un papel importante en la organización de las votaciones, siendo inclusive amigos y de la misma corriente del presidente Danilo Medina. Eso es lo así. excluyeron. ¿Por qué? Por el manejo económico, por el manejo que soy yo el que estoy designado, yo soy el Mayimbe. Por el protagonismo. Esa persona debía renunciar también y darle paso a otras ideas, porque aquí el Partido de la Liberación Dominicana, desde que empezó a ratificar a sus direcciones medias, que tienen ahí como 20 años todos, desde el comité político, desde el comité provincial, ¿cómo se llama? Los presidentes de intermedio, los presidentes de los comités, como lo han dividido ahora el PLD, no sé cómo está dividido ahora. Sí, el comité provincial y comité municipal. Sí, comité provincial, comité municipal, presidente de intermedio, presidente de comité de base, todo eso. ¿Cuántos años tienen dirigiendo esos organismos? Todos los años del mundo. Hace mucho. Como 20 años, porque fueron posponiendo los congresos, porque fueron posponiendo la renovación de ese liderazgo y la gente se hartó con J. Y la misma base del PLD, que hay muchísima gente seria y los mandos medios, veía como los que estaban arriba los vilipendiaban y no estaban conectados con la base y lo que estaban haciendo era rico. Vamos a hablar claro. Hubo un miembro del comité central. A calzón quitado. Sí. Se cansó la gente de esta gente que le exhibía sus riquezas, que no podían justificarla con un salario, carajo. Eso no hay forma de que se oculte. Eso y no solamente fue el país que dijo, estamos cansados de esto, fue la misma militancia que no fue a votar y los simpatizantes que no fueron a votar.
Y esas Ayer, direcciones provinciales y direcciones municipales, ninguno salieron a trabajar tampoco, porque se burocratizaron. Y además ellos tienen su problema resuelto, los compañeritos de abajo. ¿Qué carajo me importa a mí eso? Yo salgo del gobierno ahora y yo tengo mi futuro asegurado. Y todavía quieren seguir pontificando y siendo directores y presidentes de intermedio y cosas. Renueven todo eso. Todo el que esté ahí, armen el Congreso y empiecen un liderazgo nuevo, den oportunidad a otro, porque ese partido por eso es se yo burocratizó, se convirtió en, no en pequeños burgueses, porque pasaron esa categoría. Sí, la alta pequeña burguesía Ni la alta, millonaria. Se fueron a millonarios, no eran pequeños burgueses. Atahualpa, por eso es que yo creo que ese proceso de crítica y autocrítica no se va a hacer de manera... Hay muchos especialistas ahora hablando del PLD, porque tú no oyes cómo está hablando y tengo que montarte la conversación arriba. Hay muchos especialistas ahora que están buscando la causa de la derrota. La derrota es por ustedes mismos. Muy fácil. Es lo que no pasó esto, nada. ¿Cuáles fueron los que empezaron? ¿Cuáles salieron de eso que tú mencionaste ahí? Ninguno se le vio. Tenían miedo. No, que se aplastó ese equipo. Tenían vergüenza de salir después de haberse desconectado de la gente. Y yo se lo echaco a dos. O tenían vergüenza o no coincidían con la decisión del presidente de la República. Vi un miembro del Comité Central en el día de ayer que tiró sapos y cacatas por la boca y dijo que la dirigencia del PLD, la morada, fue apartada y entraron a dirigir amigos del presidente y amigos de los funcionarios que eran amigos del presidente y que la estructura del PLD no trabajó. Bueno, señores, despedimos mañana Boreal, venimos en breve en el Café con Leche. Por favor, quédese con nosotros. A ver si Danilo me deja hablar. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, Voz Dominicana.